Buenas noches, mi nombre es Marcela Poirier, coordinadora de gestión cultural y educativa de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Le damos la bienvenida a la segunda sesión del programa de Historia y Arte Peruano, bajo la modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma de Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y que nos acompañen por Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. La doctora Ulla Holmquist es arqueóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en museología por la Universidad de Nueva York. Es la curadora en jefe del Museo Larco y encargada de los asuntos académicos y culturales. Es también profesora universitaria y conferencista en temas relacionados a la museología, a la pedagogía de museos, arqueología y arte precolombinos. Ha sido subdirectora del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y curadora del arte precolombino del Museo de Arte de Lima. Es reconocida por su solidez académica y pedagógica, como por sus claras habilidades comunicativas. Estas han sido puestas al servicio del público a través de las más exitosas exposiciones de arte precolombino de los últimos años en el Perú. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Ulla Holmquist, que nos presentará la conferencia Mujeres y Poder en el Antiguo Perú. Buenas noches, doctora Ulla. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Marcela. Y a través tuyo, a la biblioteca, a la Gran Biblioteca Pública de Lima y nuestra Biblioteca Nacional, que ha organizado este ciclo de conferencias, de conversaciones tan interesantes que siempre tiene un gran éxito entre nuestra población, lo cual lo demuestra la asistencia, el interés, lo rápido que estas conferencias se llenan de asistentes, y eso a todos nosotros nos alegra muchísimo, y por eso agradezco también la participación de todos los que están hoy día acompañándonos y dedicando parte de su tiempo tan importante a esta actividad que yo creo que a todos nos llena de un poquito de ánimo, de buenas vibras, ¿no? De energía buena para seguir en el día a día tan complejo que estamos viviendo todos y todas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Creo que son espacios que nos merecemos, que necesitamos, y que es una alegría que sean tan exitosos y que realmente el público los valore y los use a su beneficio. Muchísimas gracias. Entonces, yo voy a dar inicio a una conversación que, según el formato que tenemos, tiene primero un espacio para que yo les cuente algunas cosas y que luego podamos abrir el diálogo con las preguntas que tengan a bien tener. Antes de ello, quiero decirles que quizás algunos de los asistentes ya me hayan escuchado o en algún momento hayan compartido alguna conversación. Hoy día voy a estar un poco más quieta. Como ustedes ven, estoy con un collarín por una mala tortícolis, así que no me voy a mover ni gesticular tanto como generalmente lo hago, lo cual para mí es también una restricción en mi manera de comunicar, pero nada, nos tenemos que ir adaptando a los momentos que estamos viviendo. Así que les comparto esto porque significa también un poquito el momento que yo misma me siento un poquito robótica, pero igual estando así, igual vamos a pasar un buen momento todos, espero. El tema para el cual me invitaron me hizo pensar mucho el título y tenía que ver con mujer y poder a lo largo, del pasado precolombino. Y en realidad, cuando estaba preparando lo que quería compartir con ustedes en las diapositivas, pensaba también que quería orientarlo un poco más al tema del arte y de las creaciones artísticas y del arte con el cual yo estoy más en contacto en el día a día, que es una colección que tiene una serie de imágenes que hemos venido curando, una serie de objetos, perdón, de artefactos que hemos venido curando a lo largo del tiempo, de estos años en que he tenido la suerte, el privilegio de ser primero curadora del Museo Larco y bueno, actualmente ya en otros espacios más de dirección, ¿no? Pero sin abandonar la curaduría.
Y quiero compartir entonces esa relación que tengo con algunos objetos que tienen que ver con el tema de mujer. Sin embargo, la palabra poder me generaba un poco de conflicto, tengo que decirlo, porque creo que se quedaba corta para lo que quisiera compartir. No hablar del tema del poder, sino de la importancia, de la relevancia, del rol, del simbolismo tan amplio y que puede llegar a nuestros tiempos a inspirarnos y a sentir que aún hoy está muy presente una serie de aspectos relacionados a lo femenino en el pasado precolombino. Entonces quería hacer esta acotación antes de iniciar la presentación. Voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes la presentación que tengo acá preparada. Denme unos segundos porque está adelantada la presentación. Para regresar al inicio. Muy bien, ahora sí. Voy a compartir pantalla y como verán ustedes, en el título solamente he puesto la palabra mujer, ¿no? Y en realidad quiero atravesar por una serie de aspectos que están vinculados entre sí, que tienen que ver con la relación simbólica que la mujer tiene con algunos aspectos como el tejer, el tejido, con la importancia que tiene en relación a los ciclos también, que en algún momento fueron ciclos leídos, entendidos, comprendidos por nuestros antepasados y que les permitieron organizar su vida comunitaria, así como su vida ritual, que también era comunitaria, sus actividades celebratorias, sus festividades y mucho del trabajo que era el que permitía vivir en este territorio nuestro, ¿no? Y tener una buena vida, una vida, digamos, productiva, una vida que permitiera, pues, que toda la sociedad se sostuviera. Los calendarios en el antiguo Perú, cada vez sabemos un poquito más de ellos, se regían por el conocimiento que se tenía de los ciclos solares, del ciclo lunar y también de la observación de una serie de elementos astrales, ¿no? Grupales, constelaciones, etcétera, que obviamente se leían en el cielo y que los antiguos peruanos y peruanas registraban en sus diferentes soportes, objetos y también en la arquitectura, en determinadas alineaciones, orientaciones, etcétera. Y la relación con el mar también de la mujer. Entonces, este es un tema muy amplio y obviamente no pretendo en 45 minutos agotar información, ni mucho menos, sino soltar estos vínculos, proponérselos, presentárselos, así como los entiendo y los entienden algunas colegas que han venido trabajando también sobre estos temas y ver cuánta riqueza hay en esta información que nos han legado nuestros antepasados y que podemos hoy día estudiar mediante una serie de diversas disciplinas, no solamente la arqueología que saca a la luz una serie de contextos, materiales, objetos, y estudia estas relaciones e identifica no solamente el tiempo en que estos fueron creados, sino también las funciones para las cuales fueron creados los objetos o los espacios o los registros, digamos, de información de alguna actividad, ¿no? Por un lado está la disciplina arqueológica que recupera todo esto, pero para poderle dar una interpretación más cercana a lo que es la experiencia humana, se echa mano de una serie de otras disciplinas, ¿no? Como la historia del arte, que es la que más directamente mira a los materiales y a los objetos que llamamos hoy día objetos de arte, pero que en realidad son creaciones en diversos materiales y que cumplían funciones realmente mucho más amplias de las que uno podría imaginarse, ¿no? Claramente no eran objetos decorativos, claramente no eran objetos simplemente complementarios, sino que dentro de la lógica del pensamiento andino eran objetos que tenían una trascendencia y una función como comunicadores y a través de los cuales
se activaban una serie de relaciones y una serie de, digamos, posibilidades en la participación comunitaria. Los objetos eran un participante más de todas estas actividades. Sin ellos, lo que se supone que debía suceder no sucedía. Imagínense un quero, ¿no es cierto? Sin un quero, esa actividad de reciprocidad no hubiera sido la misma, porque el quero en sí tenía un simbolismo y era importante, pues, compartir ese líquido celebratorio, la chicha, en esos vasos que asimismo tenían una relación con los ancestros, por haber sido hechos de un tronco de árbol, etcétera, etcétera. O sea, podemos de un solo objeto sacar una serie de características que confirman lo importante que eran los objetos. Entonces, he mencionado la arqueología, he mencionado la historia del arte, pero quiero también aquí mencionar la importancia de la información y de los estudios y el conocimiento que nos viene dando otras disciplinas, como la historia de las religiones, como la filosofía, como el arte mismo, ¿no? La semiótica. Así que lo que voy a compartir con ustedes parte un poco de todas estas observaciones más multidisciplinarias. Y bueno, en el título ustedes han visto la palabra araña, la palabra luna, la palabra mar, ¿no? Entonces vamos a ver qué tienen que ver estos tres con nuestro gran tema de hoy, que es mujer. Y quiero decirles que voy a compartir objetos, como ya les mencioné al comienzo, con los que tengo una relación, pero una relación de años, ¿no? ¿Por qué? Porque los veo todos los días. Lamentablemente en los últimos casi un año no los he podido ver constantemente, pero ahí están albergados en un museo en el cual tengo muchos años trabajando, que es el Museo Larco, y lo que conozco de ellos hoy, obviamente, es mucho más que lo que conocí hace 20 años o 25 cuando comencé a trabajar en este museo. Y esta es una de mis piezas favoritas. La conocemos con el nombre de la estela de Paco Pampa, obviamente por su origen, por su lugar de origen, que es el templo de Paco Pampa en las alturas de Cajamarca. Es una estela, es un monolito, ¿no? Es un monolito tallado que tiene una imagen que ahorita en la piedra ahí es un poquito difícil de ver porque conforme pasa el tiempo las líneas de la talla ya no están tan demarcadas, pero tenemos un buen dibujo del objeto y aquí pueden verlo con un poco más de claridad. Esta estela de Paco Pampa forma parte de nuestra colección desde los años 50 del siglo pasado, imagínense, pero como posteriormente se han llevado a cabo investigaciones en el sitio de Paco Pampa, ha sido posible identificar que en este sitio de Paco Pampa hubo un entierro importante probablemente de una líder religiosa, político-religiosa, una líder comunitaria, que por las investigaciones de la misión japonesa de arqueología indicaban que podría haber estado su ubicación relacionada a esa tumba, ¿no? Quizás como un marcador, como sucede en otros casos, como en Coturhuasi, etcétera, pero tiene además otras características y es que algunos elementos, como por ejemplo esas dos prolongaciones que tiene este cuerpo, tiene un par de prolongaciones que parecen unas colas de insecto, fueron muy parecidas, por no decir iguales, a un par de hojas de lámina de oro que estaban presentes en esa tumba. Simplemente por mencionar estas correlaciones que existen entre elementos, muebles, bueno, también existen las relaciones entre elementos también de las decoraciones o del trabajo arquitectónico, ¿no? De frisos, murales, pero en este caso de este monolito, así como también en artefactos diversos, existe una correlación muy fuerte en algunos casos con elementos que luego se encuentran en algunos contextos arqueológicos, ¿no? Y uno puede decir, oh, este personaje era la que estaba enterrada. Ahí hay que tener un poco de cuidado porque no necesariamente lo que está representado o la persona que está representada hay una correlación directa con el personaje enterrado, pero lo que uno sí puede decir es que hay una relación, que este personaje enterrado de alguna manera se vinculaba con el personaje representado, ¿no? Siempre tenemos que tener cuidado con el tema de la representación porque no hay que tomarlo como una foto, o sea, no se trata de que estamos frente a una producción de objetos que trataba de registrar la realidad. Ah, ya, como esta señora falleció y la vamos a enterrar y le vamos a poner sus aretes de láminas de oro,
vamos a copiar esos aretes y los vamos a poner aquí en esta representación, que es lo mismo que sucede con algunos cerámicos, con algunos huacos, ¿no? Y vemos las imágenes y decimos, oh, este personaje es igualito al que, este personaje enterrado en tal contexto en el norte es igualito al que aparece en el huaco, por lo tanto, en este huaco se representó a este personaje. Hay que tener cuidado. Lo que se puede decir es, este personaje enterrado con estos objetos o con este atuendo se parece mucho al personaje en este huaco. Probablemente quería identificarse, su identidad mortuoria o su identidad o el rol que cumplía en vida probablemente lo vinculaba con este personaje representado, ¿no? Los objetos no son fotos de la realidad, representan algo que la sociedad considera muy relevante, muy importante, y lo registra y lo hace un objeto que además, como les vuelvo a repetir, no es un objeto que estaba pensado como una decoración ni como un registro para que siglos después alguien los encuentre, sino porque el objeto en sí es considerado como un elemento vivo, si lo queremos poner así, como un agente con poder, con ánimo, con fuerza vital, con lo que en el mundo andino se conoce como cámac, ¿no? Con esa fuerza que anima. O sea, los objetos no son inertes, los objetos son activos, agentes sociales también. Muy bien, me quedé en las alitas de los costados de este personaje, pero si ustedes observan, este objeto en realidad representa a un personaje femenino. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque tiene su rostro claramente ahí, con su boca que tiene una suerte de colmillos que no se notan tan claramente, pero parece que algo entrecruzan, tiene un flujo que sale de la boca, sus dos brazos están así como los tengo yo en este momento, y al centro, en el abdomen, lo que vendría a ser como el centro del estómago, ¿no? Está un elemento que parece espiral, que parecería una concha, un molusco, un caracol, ¿no? Y en la parte de abajo, donde estarían los genitales, nos encontramos con otra boca, ¿no? Es lo que se conoce como una vagina dentada, que es un rasgo que es propio de algunas divinidades antiguas, no solamente en el mundo andino, sino en otras sociedades, y que representa a esta gran madre, algunos le ponen la gran madre terrible, ¿no? ¿Con qué alusiones, no? Pero en realidad representa facetas importantes, duales y complementarias de este ser, ¿no? De este personaje que al ser femenino en el sentido de tener una vagina, ¿no? Sin embargo, eso no quita que tenga o esté representándose también una capacidad de predación, de ser predadora, ¿no? De poder capturar, de poder tomar la vida de otro, ¿no? O sea, justamente en la parte del cuerpo que da vida, ¿no? Entonces, es interesante ver que la vagina dentada tiene esta suerte de énfasis en una dualidad en la potencia de este personaje, ¿no? Tiene un cinturón que cruza la parte de atrás del monolito, pero esta es nuestra dama de Pacopampa, por así decirlo, la señora Pacopampa, y la propia configuración corporal, la configuración del personaje, nos lleva a pensar que sus bracitos, las piernas, estas aletitas, de alguna manera están formando una forma, valga la redundancia, que nos lleva a pensar en algunas otras formas que están en la naturaleza. Y hay otro dibujo que era un dibujo que ya está en nuestra colección como parte de los dibujos en tinta que tenemos de los años 50, justamente. Y quiero compartir con ustedes, dejando ahí un ratito la estela de Pacopampa, este otro objeto también de Pacopampa, que es un platito de piedra, ¿no? De pórfido rojo, y tiene esta araña de dos cabezas. Interesante ver que el tema de las dos cabezas sigue presente, ¿no? O sea, la cabeza superior y la otra cabeza abdominal, ¿no? Y esta configuración con las piernas
juntas formando una suerte de X, por así decirlo, ¿no es cierto? Junta las dos patas en dos patas, ¿no? Los pares van juntos. Y es una araña que no solamente aparece en este plato, es un tema analizado por varios colegas muy interesantes. Hay algunos, lo que podemos hacer es compartir al final de la conferencia, yo me comprometo a compartir una bibliografía que la puedo pasar a Marcela y que puede ser compartida por los asistentes, de artículos sumamente interesantes. Uno de ellos es de uno de los conferencistas tan interesantes que viene justamente el viernes, que es de Nacho Alba, ¿no? Otras de colegas de Estados Unidos, otros investigadores e investigadoras que han venido analizando el tema de la araña en los tiempos formativos y posteriores también en el arte precolombino. Pero es muy interesante ver que está presente esta configuración a lo largo de nuestra historia precolombina, y yo quiero mencionarles algunos vínculos con este tema justamente de la mujer, ¿no? Voy a pasar por algunas imágenes de arañas en otras civilizaciones, ¿no? Para que vean que hay unas semejanzas, es una manera de representar estas arañas un poco arquetípica, ¿no? Como si fuera una tendencia el señalar esta capacidad que tiene la araña de ponerse en el centro, de juntar estas patas como para extenderse en 4 direcciones. Es muy interesante porque es una constante, ¿no? Y aquí quiero saltar a una piecita a la cual la gente no le da mucha bola, pero es una pieza muy simpática que también tiene esta relación que estoy tratando de presentarles. Es un personaje que está tocando el cuerpo de otro. Ese otro personaje podría ser un personaje que ya ha fallecido o que está siendo curado. Yo me inclino a decir que estamos frente a una representación de un personaje que está pasando a otro lado, a otro mundo. ¿Por qué? Si vemos el personaje grande que está tocándolo, ahorita yo les pregunto, no llenen el chat de respuestas porque lo podemos conversar después, pero ¿qué tipo de personaje es? Y ahí tenemos una suerte de ser humano que no es humano, que parece mono, que parece sapo, o sea, tenemos estas dudas porque es raro, ¿no? Es de estos personajes que llamamos como unos seres medio híbridos, pero lo interesante es qué está tratando de comunicar con la posición que adopta. Y si lo vemos en el perfil, es más claro, porque claramente en la imagen del perfil, este personaje está adoptando una posición arácnida. No tiene 8 patas, pero en este caso tenemos más bien esta posición de estar cubriendo el cuerpo. Y nos preguntamos qué tiene que ver la araña con cubrir el cuerpo. Yo creo que ya algunas de las participantes comienzan a pensar en la relación de la araña con tejer. ¿Y qué pasa cuando se prepara el muerto, el cuerpo de nuestros muertos, ¿no es cierto? Para el mundo futuro, para la vida futura, para su trascendencia. No deja de estar ahí presente el cubrir. ¿Y qué hace la araña? La araña no solamente teje una tela, ¿no? La araña también captura a sus víctimas justamente con esa tela que a la vez se convierte en una suerte de intermediario entre el cuerpo y ese otro espacio en el cual va a estar. Entonces, comencemos a hilar estas relaciones precisamente, ¿no? Aquí he saltado de la pieza Salinad a una pieza Mochica, otras de estas piezas que no pasan muchas veces a la pasarela de las exposiciones permanentes, que se quedan en los depósitos. Por suerte, en el Museo Larco, muchas y muchos de ustedes conocen que nuestros depósitos son visitables. Ojalá que estén visitándolos, aunque sea por la vía virtual, porque ahí tenemos todo para que busquen. Ustedes entran al catálogo virtual, ponen araña y van a salirles todas las representaciones donde hay una araña, si les interesa el tema de las arañitas. Y nos encontramos con este cántaro en donde en la parte central nuevamente tenemos esta araña, ¿no es cierto? Y en los costados de la vasija, quiero que ustedes vean qué es lo que hay. Y lo que hay ahí es una escalera. Una escalera con estos puntitos que parecen lluviecita, que parecen gotitas de agua, que parecen... ahí hay una relación con estos puntitos que vamos a volver a ver y que marcan la escalera por la que la araña sube y baja.
y conecta un lado con otro. Algunas de estas arañas, ahí está el dibujo, está un poquito más claro, ¿no? Es graciosísimo además cómo le pintan la carita a la araña, ¿no? O sea, al marcar los ojos, ¿no? Y parece una caricatura, pero en realidad es muy rico, es muy vívido, ¿no? Muy lúdico el arte de Mochica en ese tipo de representaciones. Y les presento una araña de la cual, por ejemplo, Nacho también ha hablado bastante, que es la Argiope argentata, que es una araña que parece que los moche le tenían mucho, o tenían una relación con ella muy fuerte cuando uno va al norte. Bueno, en realidad es una araña de cultivos. Los que han tenido ocasión de estar en zonas de cultivo, o zonas donde hay bastantes suculentas o cactus, uno ve mucho estas arañas. Incluso en los jardines de acá de la ciudad, a veces uno se encuentra en zonas donde está crecidito el matorral o un arbusto, que estas arañas ya han comenzado a hacer sus telas, y son muy interesantes porque se ubican muchas veces muy al centro y fortalecen algunas partes de la tela con el doble, o bueno, no sé si es el doble, pero con más tela de araña, y generan estas zonas en zigzag para apoyar sus patas, y me imagino que es para que pueda sostener el peso. Pero más allá de eso, quiero que vean el cuerpo de la araña. Esa araña tiene un cuerpo de estos colores plata y dorado, con este color negro intermedio. La forma del abdomen asemeja a estas montañas, a estas representaciones de montañas, y no solamente está presente, vamos a decirlo así, subrepticiamente en la iconografía, eso también ha sido estudiado por otros colegas, que la simbología de la araña en tiempos tempranos estuvo más presente, y en tiempos, conforme fue pasando el tiempo, o sea, de lo cupisnique, por así decirlo, a lo mochica, la araña seguía presente, pero ya no tan representada en sí misma, sino como una capa de información en la base de la iconografía, apareciendo como este cuerpo de montaña, o incluso como estos adornos. Ahí está la foto de la araña con el soporte en zigzag, y miren por favor esos zigzags, es importante que los miren ahorita. El cuerpo de la araña es increíblemente complejo, o sea, tiene unas formas muy llamativas, y pueden mirar estos adornos que son de un hallazgo en Huaca de la Luna, que eran parte de un atuendo, que son estos adornos frontales que se unen a lo que vendría a ser pues el turbante o el gorro tejido que algunos sacerdotes o líderes también políticos religiosos tenían, y tienen esta suerte de extensiones en la parte delantera que se asemejan en algunos casos incluso a algún tipo de nariguera. Algunas narigueras también tienen este detalle de estas extensiones en diagonal. Estas extensiones en diagonal que tienen esa serpiente están muy relacionadas con esta simbología de la araña. Seguimos avanzando para que ustedes digan por qué, para que ustedes puedan resolver esta incógnita que todavía está ahí. ¿Por qué sigue? ¿Qué pasó? Ay, perdón, salté a la Argiope argentata. Disculpen. Tengo que dejar de compartir para volver a compartir porque se fue la página. Ya. A ver, un momentito. Se saltó a un... Ya está. Ok, aquí estamos. ¿Cuál es la relación con este adorno, no? Y yo les presento acá justamente otra pieza que tiene a un personaje que está tocando un pincuyo, una flautita o una quena, y tiene muchos de los elementos que acabo de compartir con ustedes. Es una pieza en donde el personaje está en la parte superior tocando este instrumento, pero en la parte de abajo hay una escena de danzantes. Y estos danzantes parece ser que están danzando en algún espacio que tiene esta representación de estos rombos, ¿no? Y en la parte intermedia hay unos cactus, y hay unas líneas en diagonal que son como redecillas, ¿no? Y esta escalera con puntitos que les mencioné también está presente, pero está presente, miren, en la parte baja de la ropa del personaje, está esta simbología de la escalera. El personaje en sí, en su rostro, tiene estas marcas que hay un colega que justamente está
está estudiando este tipo de dibujo en el rostro, que es muy constante en muchos personajes sagrados, si queremos ponerlo así, en el arte precolombino. Y vean ustedes el detalle de los danzantes abajo, con las líneas en diagonal en la ropa y los puntitos, que son dos de los elementos iconográficos presentes en esta configuración, digamos, de esta danza. Y en el perfil se puede ver los cactus y también, digamos, el elemento romboidal, ¿no? Y les paso aquí simplemente a mostrarles que precisamente en algunos de los escalones del frontis de Huaca de la Luna está presente justamente los dos elementos que acabamos de ver, ¿no? Los danzantes, en este caso con su ropita también con los circulitos, y la araña. Esta araña que aquí ya se muestra con el elemento predador, o vamos a decir más que predador, con su potencia de ser un animal que nos lleva al otro mundo, representado en el tumi en una mano y la cabeza en el otro. O sea, es una araña que tiene esta, vamos a decir, está enunciando su potencia de ser un animal que te traslada a ese otro lado, porque el símbolo de cortar la cabeza, la decapitación, no es te mato y ya, es tomar para el mundo de los dioses aquello que es la gran ofrenda, aquello que es el elemento corporal del ser humano, que es lo que demuestra que hay trascendencia, ¿no? O sea, la experiencia humana está, si se corta una mano o se corta una pierna o se corta un pie, el ser humano puede seguir viviendo, pero si se corta la cabeza ya el ser humano está en otro plano, ¿no es cierto? Entonces hay mucha representación de decapitación, no porque la gente se le haya pasado decapitando unos a otros, no, está en la iconografía de los seres sagrados, la decapitación, no hay un decapitador, la decapitación está presente como una narrativa de pase al otro lado, al otro mundo, ¿no? Claro que han habido también prácticas rituales que han tenido, digamos, elementos de sacrificio, ¿no? De sacrificio ritual, han habido ofrendas, cabezas ofrenda, etcétera. Pero lo que quiero decir que es mucho más amplia la representación del tema de la decapitación porque está relacionado, vinculado con este pase al otro lado. Muy bien, entonces hemos visto varios rasgos de la araña y acá les muestro otro elemento de la arquitectura de Huaca de la Luna para enfatizar que esta representación romboidal está muy presente en los grandes templos mochica, en particular en el caso del templo de Huaca de la Luna, para hacer alusión a que en los huacos, cuando se representa estos rombos, muchas veces está haciendo alusión a actividades relacionadas al gran templo, ¿no? Al gran espacio sagrado donde se llevaban a cabo ciertos rituales. Y bueno, llegamos a nuestra mujer. Aquí quiero compartir con ustedes algunas imágenes de mujer. No nos va a dar el tiempo para compartir muchas de las que hay con otros temas de representación. Si uno dice, ¿qué se le representa haciendo a la mujer? Bueno, tenemos todo el lote de representaciones vinculadas a la actividad sexual, ¿no? Que sería otro tema muy interesante. Quizás más adelante se pueda tener un tema, digamos, de conversación específicamente sobre todo lo que se representa en relación al cuerpo femenino involucrado en actividades sexuales. Ese es un tema muy interesante. Pero aparte de eso, tenemos a la mujer también nutridora, dando a luz, dando el lactar, con niños. Pero aquí me voy a ir al otro lado, ¿no es cierto? A las representaciones de mujeres más bien en estos espacios, como la conferencia lo decía, un poco de poder, ¿no? Tenemos algunas representaciones de mujeres como esta, que están pues sentadas en esta posición de los jefes, ¿no? De los señores o señoras, gobernantes o líderes, que presentan rasgos muy particulares. No tienen mucho más elementos que de repente un collar de esferas, que es típico del adorno femenino, este collar de esferas. Incluso les puedo comentar que en la oportunidad que yo he tenido de trabajar en contexto arqueológico, digamos, en excavación arqueológica, justamente al encontrar contextos femeninos, los collares de piedras eran bastante, digamos, típicos de los contextos femeninos.
Pero así como tenemos esta mujer que uno dice, bueno, esto es una mujer, ¿no es cierto? Es una señora, es una líder, es una persona de carne y hueso representada en un huaco, ¿no? Saltemos de acá a aquellas otras imágenes donde tenemos algo bastante parecido, pero no igual, que son estas imágenes, ¿no? Estos huacos donde ya tenemos algunas diferencias, ¿no? Seguimos teniendo el collar de piedras y seguimos teniendo las trenzas, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de bachillerato para justamente analizar el personaje mítico femenino Mochica, me tuve que revisar un montón de imágenes de mujeres, simplemente mujeres desnudas o con vestidos, para ver cuáles eran sus rasgos característicos para uno decir, este personaje es una mujer. Y claramente son las trenzas, ¿no? Y el vestido largo, el que en el caso Mochica definía su género, ¿no? Entonces, en este caso, estamos frente a la mujer nuevamente con sus orejeras circulares, su collar, tiene un adorno de tocado que parece una suerte de turbante con dos elementos a los lados, que muchas veces le llamamos penachos, ¿no? Y que lo vemos representados también como borlas o penachos, y tiene sus trencitas, y tiene dos elementos en las manos. Uno es en la mano izquierda del personaje es una sonaja, y en la mano derecha del personaje, no sé si logran identificar, que parece un tridente, parece el tridente de Poseidón, ¿no? Pero es un artefacto que existe entre los artefactos que se encuentran en los contextos arqueológicos. Muchas veces es de madera, incluso se le representa en miniatura, y es un artefacto que le llamamos madejero. O sea que es el artefacto que permite madejar el hilo, ¿no? La lana. Muy bien. Y sus colmillos ya aquí nos dicen otra cosa, ¿no es cierto? O sea, aquí no es que sea el personaje malo porque tiene esos colmillos. Ya sabemos, creo que como se ha ido extendiendo los estudios en iconografía andina, sabemos que los colmillos hacen más bien alusión a el rango, ¿no es cierto? Pero yo diría que incluso algo más, indica nuevamente esta capacidad intermediadora de estos personajes para estar vinculando este mundo con ese otro mundo. ¿Por qué? Porque, entre comillas, matarte significa que te pasas al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, es una capacidad predadora, pero no en el sentido de matar por matar, sino es la capacidad para hacer pasar al otro lado, que se puede decir a través de estos colmillos. Es como una gramática, ¿no? Esto lo conversamos mucho con algunos colegas. El arte precolombino es como que cada objeto tiene una gramática. Tenemos que comenzar a entender cómo escribían los antiguos peruanos y peruanas, usando elementos que no son literales, pero hay una estructura en la representación, y por alguna razón poner estos elementos indica alguna capacidad del personaje o en qué contexto está, qué es capaz de hacer. Como le digo a algunos compañeros cuando conversamos estos temas, pareciera, y es muy probable que sea así, que en el arte precolombino, más que importar quién es el personaje, lo que importa es qué es capaz de hacer el personaje, ¿no? Si lo ponemos en términos lingüísticos, es más importante el predicado que el sujeto. Es la acción, lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, este personaje está vinculado con lo arácnido, con el tejido, con ser predador. Vamos a ir avanzando en algunas imágenes, ahora sí un poquito más rápido, aunque les parezca mentira, esta ha sido una introducción larga para convencerlos de que la mujer tiene que ver algo con la araña, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes esta imagen, que es otra de las piezas favoritas de la colección del Arco. Les estoy poniendo ahí siempre los códigos para que quien quiera encontrarlo en el catálogo o en el Google Art Project, en donde también estamos, lo puede hacer. Siempre ustedes saben que el código ML, que es Museo del Arco, y sus numeritos a continuación, es el nombre único, por así decirlo, de la pieza. Entonces,
este huaco mochica tiene una iconografía extra. Para mí, creo que de todos los huacos es la que tiene una cantidad de información que ya uno quisiera leer. Yo creo que si uno escribiera un libro de este huaco, el libro tendría, pues, no sé, 200 páginas o algo así, porque hay mucho que decir. Para empezar, me gustaría que vieran que hay 3 niveles. Hay como 2 círculos y la parte de abajo tiene una narrativa, tiene una escena, la parte del medio tiene otra, y la parte superior, lo que está en lo que vendría a ser la parte de arriba de la bola, de la esfera, que no es totalmente esférica, tiene artefactos que son preparados por las mujeres para el traslado del líder al otro mundo. Tiene su ropa, y también los adornos, que también preparan los metalurgos, es cierto. Tanto los adornos como la ropa. Como indicando que eso que es tan relevante, eso que cubre el cuerpo, es lo más importante o es el símbolo de aquello que convierte a alguien en otra cosa. Probablemente lo ancestraliza, ¿no? Lo convierte en un ancestro. Porque los objetos, vuelvo a repetir, tienen poder. Entonces, los que tienen poder en realidad son los objetos, ¿no? Eso es interesante, es como una idea que es interesante que los peruanos y las peruanas tengamos hoy. No, es una idea bien, bien interesante, ¿no? El que considera que los objetos son canales, tienen agencia. Entonces, les voy a mostrar la figurita extendida de esta imagen para que podamos leerla juntos. Y con esto ya entrar a los últimos 5 minutos de la presentación. Ahí está toda la representación. Como ustedes ven, en la parte superior, voy a ponerles esta que es más bonita, en la parte superior, el círculo superior, hay el turbante, la camisa, el faldellín, y aparte el protector coxal con su cinturón de serpientes, probablemente es otro cinturón, el tocado de la parte superior frontal, la orejera. Pero, ¿qué está sucediendo al medio? Vámonos mejor a la parte inferior. En la parte inferior hay un par de grupos de soldados, de guerreros, ¿no? Que están caminando sobre unos hilos que salen de una madeja que está siendo manipulada por una mujer sentada con vestido largo, blanco, con un cinturón con bolitas, y está rodeada ella de artefactos textiles, rodeada de madejas, de madejero, aquí este madejero está acá, de espadas de tejido, de telares, ahí está todos los artefactos textiles. Y en la parte derecha está la mujer frente a frente con el dios búho. Esta mujer ahí tiene la misma forma, con sus bracitos arriba y las prolongaciones de los cinturones hacia las diagonales laterales. Tiene su cinturón de rombitos, ¿no? Y sus colmillitos. Y está, digamos, dirigiendo probablemente esta actividad, esta escena que se conoce en la iconografía mochica como parte de la rebelión de los objetos. Los objetos se animan, más que una rebelión. Bueno, sí hay escenas en donde se ve que los objetos están peleándose con los guerreros, pero aquí los objetos son objetos antropomorfizados, son objetos animados. Y se ve que ella ha liderado o lidera o está, digamos, relacionada con este momento en que estos guerreros están subiendo por estos hilos, y en la parte superior están estos objetos preparados, ¿no? Listos probablemente para convertir estos cuerpos, o este cuerpo de repente es uno solo, en un personaje trascendente para la comunidad, ¿no? Y aquí la ven un poco más cerca a ella, rodeada de agujas, ¿no? Y acá la otra, que está en la parte inferior, ¿no? Con las madejas, y todos estos son hilos, madejeros, etc. Y me salto a una siguiente pieza donde está la mujer,
pero vinculada a otro elemento que mencioné en la diapositiva de apertura, que es esta luna creciente. Esta mujer, ya como es de la fase tardía mochica, su ropa es un poquito diferente, sus trenzas son representadas por esta suerte de elemento en caída, como unas borlas posteriores, en este tipo de huacos. Y hay huacos que representan la luna creciente con mucha claridad, como la que les acabo de mostrar anteriormente, pero como esta, ahí está la luna creciente perfecta. Pero hay otros en que el propio huaco, la parte inferior, es en sí misma la luna, ¿no? Y está el personaje encima ya en esta suerte de fase radiante. Y en la lateral del huaquito, yo quiero que vean quién está. Está la araña, ¿no es cierto? Nuestra arañita, que ya conocemos, está en la parte del costado. No abandona su simbología de araña. Probablemente acá la parte textil no está tan clara, pero la parte sagrada, la parte de estar vinculada con este tránsito entre los mundos, sí lo está. Y yo creo que en este momento muchas y muchos están recordando los tatuajes de la dama de Cao, ¿no es cierto? Que tenía en sus brazos, siendo ella una líder, probablemente una chamana, una líder, una gobernante chamana, se tatuaba arañas. Yo creo que muchos ahorita están queriéndose tatuar arañas, ¿no? Y aquí hay otra pieza mochica que casi nunca la ven porque también es de depósito y no es que de estas piezas que uno diga, ay, qué linda confección tiene, pero uno la comienza a ver y tiene todo en resumen. Tiene a la mujer que hemos visto, a Nuestra Señora, con sus trenzas, con sus colmillos entrecruzados, tiene su tridente, que en este caso es su madejero, está más claro, con las dos puntitas ahí abiertas, cruzadas sobre su falda y vertical, y una canastita textil. Los que hemos excavado en sitios moche de repente en algunos contextos funerarios, sabemos que cuando uno encuentra una canasta textil, el vínculo inmediato es, esta tumba es de una mujer, no porque necesariamente sean tejedoras las que están enterradas, sino porque pareciera que el elemento de canasta textil simbólicamente hay que vincularlo, hay que ponerlo en esta escenografía de simbolismo femenino, ¿no? Y la luna, o sea, aquí tenemos la luna, la canasta textil, el madejero y ella como mujer luna araña. Pero el barquito navega sobre un mar, ¿no es cierto? O sobre las olas. Entonces voy a saltearme un ratito esta imagen para no hacerlo tan largo porque es una imagen que muchos conocen, pero quería llegar a esta de acá. Esta pieza de acá es probablemente la que cierra un poco el círculo con la cual vamos a terminar para abrir a las preguntas, ¿no? Esta mujer que aparece a lo largo de, vamos a decir, si nos vamos a lo Cupiznique, estamos 1000 años antes de Cristo, y aquí con esta pieza estamos en el 800 después de Cristo, y sigue apareciendo escenas, digamos, vinculadas a la mujer tejedora en las tumbas de Chornancap, de 1300 después de Cristo. O sea, tenemos un rango de 2500, 2300 años en donde este simbolismo está presente, este vínculo está presente. Esta pieza mochica de la fase final, de la zona norte, además de la zona mochica, tiene una representación en espiral que narra precisamente el ciclo de acciones míticas en donde esta mujer participa. Y si vemos aquí la escena desplegada, aunque es mucho más bonita, obviamente, verla en el círculo y en la esfera, ¿no? en la tridimensionalidad del objeto, más o menos podemos ir de la siguiente manera. Desde la parte de abajo, vamos desde la parte de abajo inferior, vemos una serie de objetos que son orejeras, luego está el barquito, y luego están unos prisioneros siendo agarrados, vamos al segundo nivel, hay un frontal, hay una nariguera, que están agarrando a los prisioneros. O sea, los objetos están agarrando a los prisioneros. Eso es lo que se llama la rebelión de los objetos, ¿no? Y le presentan a los prisioneros a la señora, que está en el tercer nivel. Ahí está ella recibiendo a las agujas y a los hilos
que están llevando a prisioneros, ¿no? Los objetos se revelan, hay una inversión del orden, hay una suerte de activación de ese poder de los objetos para intervenir sobre el mundo humano, sobre este mundo, ¿no? Luego de que esta ofrenda ha sido llevada a esta diosa, a este personaje mítico femenino, se traslada junto con otros personajes, ya estamos en el cuarto nivel, en unas barquitas por las olas, que es lo que podríamos llamar nosotros el traslado de estos prisioneros o de esta ofrenda al mundo marino, que es donde ella también tiene una injerencia y un vínculo. Y en el último nivel está la presentación de la copa, así que creo que la imagen que me salté es la imagen de la presentación de la copa más conocida, pero es que no hay una representación de la imagen de la presentación de la copa. Hay muchas presentaciones de copa, porque la ofrenda máxima se representa como entregando una copa que probablemente representa la entrega de sangre de estos personajes, y ella es partícipe de este momento culminante. Lo que pasa al final es que ella, como diosa luna, adquiere también la, vamos a decir, potestad de brillar, de estar radiante en ese mundo superior. Y de ahí lo que viene es que ella es esta luna radiante, ¿no? Y ahí están las imágenes un poquito más cercanas. Todas estas las pueden ver en este vínculo que voy a compartir también con ustedes, que es una exposición que a comienzos de la pandemia del año pasado habíamos creado virtual en el museo. Sigue estando colgada la exposición virtual. Le voy a dar a Marcela para que comparta el vínculo también. Y pueden ver esta pieza y otras, muchas de las que he compartido ahora con ustedes, y muchas otras piezas de mujer también, pero además con un elemento adicional, y es que están comentadas por arqueólogas, historiadoras del arte, artistas, mujeres que tienen un vínculo con esos objetos y que han compartido con el público es la importancia que consideran que estos objetos tienen, no solamente para el estudio y el conocimiento, sino para ellas en su vida profesional y personal. Entonces, simplemente mostrarles que la mujer, en este caso nomás, muy, muy restringido al mundo bochica con un antecedente, porque podríamos continuar para el mundo lambayeque y chimú, pero el tiempo no nos da, tiene un vínculo simbólico con estos elementos, con el mar, con la luna y con el tejido. Y que algunos de estos vínculos son más evidentes que otros, pero allí están. Y que en la evidencia arqueológica está presente. Les he puesto el ejemplo de la Dama de Cao, pero les podría decir también los ejemplos del lugar donde yo excavé, que fueron San José de Moro, y hay algunos otros contextos que muestran esta vinculación también. Yo creo, Marcela, que siendo medio a los 48 minutos, creo, básicamente, lo voy a dejar ahí para dar tiempo a tener un poco más de diálogo con los participantes. Sí, muchas gracias, Zula. Ha sido muy enriquecedor vernos también representadas, ¿no? En la iconografía de una manera diferente, ¿no? Lo de la araña, en realidad es bastante nuevo también para mí, de repente es porque también estaba alejada de la arqueología, pero ha sido muy, muy lindo escucharte y ver todos esos ejemplos que nos estás brindando, ¿no? Antes de comenzar con las preguntas, quería comentarte que hay muchas personas que nos están viendo tanto por el Zoom como por el Facebook Live, de diferentes lugares del Perú también nos están mandando abrazos especiales desde Chaclacayo, desde el Callao, desde Pisco, desde Arequipa, desde Amazonas, ¿no? Inclusive nos están acompañando y viendo desde otros países, ¿no? Como Argentina y Ecuador. Entonces te quería extender ese abrazo, ¿no? Gracias. Sí. Entonces es lindo también poder llevar este conocimiento que estás compartiendo con nosotros y nosotras a tantos lugares, ¿no? Como también mencionaste, que es muy, muy bonito poder compartir este espacio, ¿no? Y seguir aprendiendo. La primera pregunta que tengo para ti es que en la ciudad sagrada de Caral se han encontrado piezas arqueológicas o representaciones que ayuden a explicarnos el papel de la mujer en la cultura del Perú antiguo, ¿no? Es una pregunta. Si es que en la ciudad de Caral se han encontrado piezas, de repente como estas que estás mencionando, que nos podrían indicar un poco el rol de las mujeres, ¿no?
Yo lo que hasta el momento, digamos, conozco también de Caral y, digamos, y los sitios asociados, ¿no? Como Bichama, etcétera, es que hay algunas representaciones en cerámica de mujeres, ¿no? Que con atuendos también y con, vamos a decir, representación de su peinado, de su arreglo personal, indicando que formaban parte, ¿no? De algún nivel, digamos, más que decir de dirección, yo diría que se representaba su importancia, ¿no es cierto? Que se representaba su relevancia. O sea, las representaciones femeninas están presentes desde muy temprano, ¿no? Ahora, algo que sí hay que acotar es que es algo que desde que comenzamos a estudiar las representaciones femeninas sale a la luz, y que hay muchas más representaciones masculinas que representaciones femeninas. Y efectivamente, el rango de representaciones femeninas es más restringido, lo cual no quiere decir que la importancia en la vida real haya sido menos, ¿no? Sino que en vez de distribuirse en una serie de aspectos, por ejemplo, la actividad masculina hace esto, se presenta esto, que el guerrero A, que el guerrero B, que el sacerdote A, que el B, Z, etcétera. En el caso femenino, muchas de estas identidades, por así llamarlas, se conjugan en la misma representación. Eso es algo que yo recuerdo haber discutido mucho con mi profesor Makovsky cuando estaba haciendo mi tesis, y él decía, ¿esta es la misma mujer o es otra? Y es que en vez de desagregarse en identidades, se conjugan en lo femenino varias identidades. Y esto es bien interesante porque también hace alusión un poco a esta relación dual, ¿no? De entender lo masculino como extensivo, ¿no? Como que se va, vamos a decir, dedicando a diferentes cosas, unas otras se van abriendo, digamos, y en el caso masculino, en el caso femenino, que se conjugan en lo femenino una diversidad de aspectos. No quiero llegar a ningún análisis psicológico ni mucho de esto, pero es interesante, ¿no? Cuando se piensa, ¿no? En algunas maneras de definir la capacidad, digamos, femenina de ser receptora, ¿no? De ser, digamos, de reunir, digamos, una serie de habilidades, ¿no? Y no con esto quiero decir que eso necesariamente marca la exclusiva definición de roles, ¿no? En dos géneros exclusivos, ni mucho menos, porque vuelvo a repetir, lo que se representa en el arte no es una imagen directa de una realidad, ¿no? Quiero decir, probablemente el tema de género se hizo mucho más fluido en el mundo andino, mucho más fluido de lo que hoy día a veces queremos entender, pero había una relación simbólica de lo femenino y lo masculino que de alguna manera enmarcan todo este rango de actividad y de sentidos. Y en el caso femenino, efectivamente, más que abundar, ¿no? Lo que hay es una suerte de riqueza en cómo se representa lo femenino a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es lo que yo podría mencionar al respecto. Sí. Y de repente, rebotando un poco la pregunta, a mí se me ocurre, en base a estas representaciones que tú estás mencionando y que nos has enseñado, y cómo es que estas mismas representaciones son varias identidades a la vez, ¿no? Pero ¿qué es lo que estas representaciones nos puedan decir realmente sobre el rol que tuvieron las mujeres en el pasado, ¿no? Claro, lo que pasa es que las representaciones, vamos a decir, por ejemplo, de la cerámica o lo que está representado en los murales, ¿no? Yo más me puedo dedicar a hablar un poquito más del tema de la cerámica. Hay ahí que entender qué es la cerámica para empezar, ¿no es cierto? Y quiénes veían la cerámica y para qué se usaba. Entonces, como nosotros lo vemos en las vitrinas de los museos, nos puede parecer que estos objetos eran para que la gente los viera, ¿no es cierto? Y ahí registraba toda la actividad de lo que no se registra una cantidad enorme de actividad doméstica.
sea, hay un montón de actividades que no se registran en el arte porque no era esa la función, vamos a decirlo así. No estás tomando una foto, estás viviendo, estás teniendo tu experiencia. Pero, ¿qué es lo que se registra? Aquello que probablemente tiene un correlato con una narración cosmológica, mitológica, y llevas un registro de eso, no para que otros lo lean, sino porque eso es importante que se active en una actividad ritual, porque eso se tiene que ir como una narrativa dentro de la tumba de tal o cual personaje para que sea posible que tal o cual persona se convierta en tal o cual ancestro, ¿no? Entonces, hay que pensar en la función de ese objeto. A veces confundimos y nos parece que aquello que nosotros vemos hoy en día todo el mundo lo veía. Me acuerdo una discusión con una colega muy interesante que me decía lo siguiente, una colega norteamericana. Decía, Ula, tanto se publica la escena de la presentación de la Copa del Mundo Mochica, donde se habla de todos los personajes, el personaje radiante, el otro personaje, la mujer que presenta la copa. ¿Cuánta gente habrá visto esa pieza? O sea, realmente estamos pensando que esta pieza la vio mucha gente y que sabía toda la historia, y en verdad te pones a pensar y dices, en verdad ¿no es cierto? Lo que probablemente está en la comunidad son narrativas, son lo que llamaríamos hoy día historias, ¿no? Cuentos que se contaban, leyendas que se compartían, mitologías, el cuento de tal o cual, en versiones que van a ir cambiando con el tiempo y se va a quedar lo más consistente, ¿no? Lo más relevante, aquello que igual los mitos también tienen cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Pero es interesante darnos cuenta de que la sensación que tenemos frente al arte precolombino hoy por verlo en los museos no es la misma relación que nuestros antepasados habrían tenido con este material. Este material era para otra cosa, era para activar rituales, para ser parte, ¿no? de una actividad, de una ceremonia. De repente en algunos casos lo veía muy poca gente y después se iban allá abajo. O sea, y muchos objetos se hicieron solamente para acompañar los contextos funerarios, para estar ahí de por vida. Somos nosotros que hemos sacado esto a la luz. Literalmente, los hemos sacado de su destino final con el objetivo del estudio arqueológico. Pero su objeto, o sea, se hizo muchas cosas para que estuvieran allí para siempre. Sí, claro, sí, tiene mucho sentido. Y siguiendo con un poco con eso, varias preguntas que nos están llegando tienen que ver con la araña. No soy la única que ha quedado impresionada y emocionada con eso. Y una de las personas nos está preguntando qué hipótesis tiene sobre la araña como atributo femenino, en específico en relación con los collares de araña del señor de Zipán. Bueno, en realidad, más que ser como un atributo femenino solamente, aparece en muchos personajes la simbología de la araña, pero la araña como tal tiene vamos a decir, la araña tiene una relación con lo femenino, más bien, ¿no? Y claro, en este caso de este collar, el personaje no era necesariamente, es un señor, o sea, tiene otros adornos, etcétera, pero vuelvo a repetir, ¿qué poder le otorgaba ese objeto de araña a ese personaje? ¿Qué capacidad estás tratando de enunciar? Es lo mismo que con la señora de Cao, ¿no? Porque la señora de Cao, ya sus tatuajes de araña, etcétera, pero tiene armas y tiene un montón de elementos que dicen, oh, la señora guerrera, ¿no? Pero es una chamana que probablemente ayudaba a curar y a cubrir. Sí, pero nuevamente, esos objetos, ¿qué están diciendo sobre este ancestro? Entonces, no hay que pensar los objetos como que definen quién es el personaje, sino que pensando en esta gramática nuevamente, que quizás es gran parte del objetivo de la conversación, más que hablar efectivamente del tema, el poder, es usar el arte precolombino para decir, estamos frente a una gramática que tenemos que conocer cada vez mejor y por eso es tan importante estudiarlo junto a muchas disciplinas. Entonces, entender que el poner arma algo debe significar, qué poder tenía ese personaje y qué significaba la guerra.
¿Significaba la guerra lo mismo que para nosotros hoy en día? ¿O la guerra, como algunos investigadores consideran, hablaba del poder digamos, de hacer frente a la muerte para poder regenerar el crecimiento, los cultivos, por ejemplo? Acuérdense que los payarcitos guerreros, o sea, los payarcitos que son el cultivo más abundante y que crece, ¿no? Tanto y está tan vinculado a una serie de mitologías también, se respeta con payares guerreros. Entonces, ¿qué significaba también la guerra? No quiere decir que no se hayan peleado, que no hayan habido combates, que no haya habido conflicto entre comunidades. Por supuesto que sí. Pero ¿es eso lo que están representando en el arte? ¿O están representando la guerra en sentido simbólico de lo que significa el pelearse, ¿no? El pelear por, la lucha por, ¿no? Para hacernos pensar eso, básicamente. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, siguiendo con la araña, y después ya lo amplifico un poquito, alguien nos está preguntando si se podría establecer una relación con la cosmología amazónica, ¿no? Estoy entendiendo esto, que muchas de las cosas que tú nos has mostrado también es iconografía eh, costera, ¿no? Entonces, esa persona le interesa saber si es que se puede establecer relaciones con, por ejemplo, los mitos donde aparece la mujer araña en la Amazonía, ¿no? Kené, etcétera, ¿no? Sí, Sí, claro, y el rol de los tejedores de Kené, sí. sí, justamente es bien interesante la pregunta, porque para empezar, primero es importante aclararle a todos los participantes que cada vez más está claro que nuestros antepasados se comunicaban transversalmente y había más vínculo con las poblaciones amazónicas de lo que pensamos, ¿no? Entonces, incluso para el caso Mochica, esto que he mencionado, muy probablemente han fluido informaciones y ha habido una construcción, digamos, de, de nociones cosmológicas también que incluían, ¿no? Elementos también, digamos, también de la naturaleza o propios de esta zona, o sea, no está cerrado, ¿no? Todo el tema con la serpiente, todo, o sea, hay una comunicación, eso para empezar, ¿no? Entonces no estamos cerrados, nuestras propias comunidades originarias antiguas tuvieron estos vínculos. Y si lo trasladamos al presente, claro, en realidad sí hay un vínculo. La vez pasada, bueno, el año pasado estábamos trabajando con algunos colegas también en un curso y definitivamente hay posibilidad de vincular con estas cosmologías que están presentes hoy en día en nuestras comunidades. O sea, esto que está hoy día presente, de hecho, es un legado, es una evidencia de que estas cosmologías fueron muy profundas y que estuvieron, digamos, ¿cómo decirlo?, registrando esta importancia de una serie de seres de la naturaleza con un conocimiento sobre su importancia. Por ahí he leído una de las preguntas, obviamente como animales con importancia en control de plagas, porque tienen un rol, un lugar en la cadena trófica. Obviamente todo este conocimiento de la naturaleza está presente también ahí. No mencioné el tema del anunciador de lluvias. Obviamente cuando uno habla con las personas que conocen estos temas agrícolas, es claramente la araña cuando se hace presente de manera abundante es porque va a haber lluvia, etcétera. O sea, hay todo un elemento, hay toda una información de estos animales como indicadores de la naturaleza, y esto estuvo registrado en nuestras cosmologías originarias y tenemos la suerte de que subsistan en las comunidades amazónicas hoy en día, ¿no? Y son evidencia de que definitivamente esto, cuando uno encuentra estas imágenes en el arte mochica o en el arte pues formativo, está claro que conocían, ¿no? También de seres y de especies de otras, digamos, zonas, ¿no? Y tenían vínculo con ellas, ¿no? Claro, la comunicación, y por más Muy que no hayan, presente. claro, carreteras como las imaginamos ahora, pues habían caminos, habían maneras de llegar de un lugar a otro, ¿no? Y quiero mencionar que esto no es parte de esta conferencia, pero uno de los frutos sagrados que representados en el arte moche, que es el famoso uyuchu, que durante años se decía que era un fruto imaginario, mítico, porque no había nada que se le pareciera, y se trató de investigar y ver si era una papayacea, que sí, que no, que de repente, al final,
se logró ubicar botánicamente que el Uyuchu era una guarea que está en la zona amazónica. Imagínense, o sea, y es el fruto más presente, vamos a decirlo así, en toda la mitología precolombina mochica, en todas las escenas de sacrificio, está ahí el Uyuchu, muy presente, y es un fruto amazónico, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Y bueno, un poco también, justo con esto, hay una pregunta que me parece muy interesante también, que tiene que ver con, tú nos estás contando también sobre el rol en la mitología y en la iconografía de las mujeres, ¿no? Pero esta persona nos está preguntando cómo es que encaja eso con la gran cantidad de sacrificios humanos de mujeres que hemos encontrado también a lo largo de, no sé, la arqueología en general, ¿no? O sea, ¿cuál es, si es que está, o sea, te lo voy a dejar que tú lo contestes porque ya estaba yo lista para venir con mis teorías, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál es la explicación que tú le puedes ver a esas diferencias, ¿no? De repente, por un lado tenemos sacrificios y por otro lado tenemos estas representaciones de mujeres o de elementos femeninos en la iconografía. O sea, me imagino que la pregunta va, a ver, creo que hay dos aspectos ahí, ¿no? Por un lado, creo que ha querido mencionar que efectivamente en el mundo andino, quizás en estas culturas, bueno, Mochica, Lambayeque, Chimú, ¿no? Que se han encontrado contextos arqueológicos en donde han habido múltiples sacrificios femeninos, por ejemplo, tumbas en donde se han enterrado a un líder o a una lideresa, en los dos casos, que es el caso Mochica, por ejemplo, con varios sacrificadas mujeres, eso por un lado, ¿no? O los contextos de múltiples tejedoras enterradas, por ejemplo, en Huaca Las Balsas, en Tucumán, ¿no? O sea, hay contextos efectivamente sacrificiales donde hay una gran cantidad de mujeres, pero eso también es así con el caso masculino. O sea, hay contextos de entierros múltiples masculinos, entierros múltiples femeninos. Hay diferencias en los tipos de contextos. Por ejemplo, en este caso de los entierros de las tejedoras mujeres, pero si tú vas a los contextos de los guerreros, digamos, de los sacrificados por combate ritual, van a ser masculinos, ¿no es cierto? O sea, son diferentes tipos de momentos, de ofrendas, de sacrificios. ¿Cómo lo vinculo yo? Bueno, algo que siempre es importante es entender qué significaba eso para las sociedades del pasado. O sea, estamos pensando el sacrificio, creo que como, claro que es quitar una vida, es ofrecer una vida, es matar a alguien en términos occidentales presentes, actuales, es matar a alguien, ¿no es cierto?, para ser ofrecido. Pero en el contexto general, y es algo muy sensible, somos muy sensibles a esto, como debemos serlo, obviamente, pero hay que entenderlo esto en el contexto general y de una cosmovisión diferente. Y también en el ejercicio del poder del momento, ¿no es cierto? O sea, cómo legitimaban y confirmaban su poder los líderes políticos, religiosos, que estaban de alguna manera en la cúspide o en el rango mayor para seguir teniendo poder y legitimidad frente a su sociedad, probablemente haciendo justamente ejercicio de este poder sobre estos elementos de vida y muerte de su sociedad, porque finalmente representan esta intermediación entre el mundo de acá, donde los seres humanos están ejerciendo sus actividades, etcétera, y ese otro mundo al cual hay que estar, digamos, propiciando u ofreciendo. O sea, tienes ese poder para intermediar y de alguna manera decidir quién es esa ofrenda, ¿no? Ahora, esa pregunta, eso por el lado de sacrificios, pero de ahí no sé qué es lo que me quería preguntarme respecto a la mujer, si eso de alguna manera le quitaba importancia al rol de la mujer. Yo creo que son dos cosas diferentes. Yo creo que se sacrifican hombres y mujeres, se sacrifican niños, ¿no es cierto? Lo hemos visto en contextos específicos de ofrenda, porque es probablemente la mejor vida a ser ofrecida, no sé, en algunos momentos, en contextos específicos de ofrenda. Entonces, esto
respecto al poder femenino o no, no veo que lo disminuya o lo aumente en particular, ¿no? Ahora, creo que había una pregunta ahí, Marcela, de cómo se representa. Había algo respecto a qué vínculo había entre la araña y la mujer arqueológico. Y bueno, el material que yo he mostrado es material arqueológico, o sea, y he hablado sobre la base de material de representación, específicamente, ¿no es cierto? O sea, los objetos que representan que modelan, que registran este tipo de, vamos a decir, cosmovisión, ¿no? Y simbolismo y relaciones. Son objetos arqueológicos, ¿no? Lo que pasa es que desde qué análisis se hace, eso es el análisis más desde la historia del arte. Y como les dije, ahorita no puedo salir de la presentación o de la conversación para copiarle todos los links, pero yo me imagino que hay un grupo de una lista a la cual Marcela puede hacer llegar los vínculos. Y les voy a compartir varios artículos de este tema, y también del tema, obviamente, de mujer, ¿no? Y poder que complementan lo que hemos conversado. Sí, lo voy a hacer de todas maneras. Podemos decir que lo haga, por favor. Sí, tengo la bibliografía, se la paso a Marcela, sin ninguna duda. Sí, perfecto. Sí, nosotros le enviamos a la lista de inscritos. Pero justo ahora que has mencionado, ¿no? Que de repente es un poco algo que se escapa, tenemos una pregunta que está tratando de entender, ¿no? Nos preguntan si es que podrías ampliar o mencionar algún estudio sobre la iconografía que tú nos has estado hablando y, por ejemplo, la gramática y algunos aspectos de lengua y lenguaje, ¿no? Ya, ese es un tema bien interesante porque lo que yo he compartido con ustedes fue parte justamente de un curso que hicimos en algún momento con el profesor Montalbetti en la universidad, entre un lingüista y yo, para acercarnos a ciertas nociones de, vamos a decir, de estructura, ¿no? del arte mochica, y estudiamos 2 o 3 casos. Entonces, bibliografía específica de esto, podría mandarles de algunos otros autores, pero de un par de investigadoras que consideran que efectivamente estamos frente a un sistema de representación, digamos, semiesográfico, donde toda la estructura de las representaciones en realidad están haciendo, digamos, están conformando una suerte de gramática, de un sistema de, comillas, escritura que tiene sus propias reglas que tenemos que comenzar a entender, ¿no es cierto? Pero igual hay otros investigadores que sí, bueno, que definitivamente han avanzado en la lectura de ciertos grupos de representaciones y tienen un poco también esta lectura, ¿no? En la que no podemos dejar de pensar que hay elementos que nos están, a ver, para ponerlo un poco más en fácil, que son incluso como pictogramas. Es decir, hay ciertos elementos de la iconografía que ya habrían logrado, sobre todo mochica, que habrían logrado tener cierto significado. Pongo el ejemplo del colibrí. Esto ya lo decía Christopher Donan, ¿no es cierto? Que cuando aparece el colibrí, ¿por qué aparecen tantos colibríes? Qué bonito. Sí, pero lo que pasa es que el colibrí se mueve rápido. El colibrí es un pajarito que uno difícilmente ve el movimiento de las alas. Entonces, es curioso, pero comienza a aparecer el colibrí en representaciones donde la actividad es una actividad rápida. Entonces, el colibrí deja de ser el colibrí para representar la capacidad o la rapidez de algo. Entonces, esto ya casi es un pictograma, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay estudios específicos de algunos elementos de la iconografía que dan cuenta de ello, ¿no? Más recientemente otros colegas están analizando también, digamos, el tema de los colmillos, por ejemplo. ¿Realmente están representando el tema del cazador, de la caza? Perdón, ¿están representando el tema de que se convierte en felino? O sea, ¿es el colmillo felínico o estamos hablando de que el colmillo está representando la capacidad de ser un predador? ¿Y qué significa ser predador? Esa es la pregunta. Por eso enfatizaba al comienzo que cuando nos acercamos a lo andino, digamos, o a nuestras culturas originarias, para no hacer una etiqueta general que yo tiendo a hacer, es importante ver que estamos frente a una manera de registrar información en esto que llamamos arte hoy en día, que es diferente. Es un sistema de comunicación, tenía sus propias reglas, y estamos comenzando
a entenderlo de esa manera y alejándonos de la noción de que es la foto de la realidad. Nos tenemos que alejar de esa noción. ¿Por qué? Porque no nos ayuda a entender la profundidad de las capas de información que hay en cada objeto y hay en cada conjunto de objetos. Ahí me gustaría poder regresar a esta idea que a veces repito en algunas presentaciones, que es cuando entramos a un depósito de huacos, en realidad estamos frente a una huacoteca, o sea, cada huaco es como un libro, ¿no? Pero lo que pasa es que estamos comenzando a leerlo, y para comenzar a leerlo primero tenemos que entender que cada uno tiene una estructura, ¿no? La forma, el objeto también es importante, no solamente lo que representa, sino la forma del objeto. Incluso ahí, por ejemplo, Jürgen Golte avanzó muchísimo en indicarnos, a ver, parte del sistema de comunicación no es solamente lo que está representando, sino la forma del huaco. Hay huacos que dicen tal cosa, que nos comunican tal o cual noción del tiempo, por ejemplo, o tal otra. Las vasijas abiertas, las vasijas cerradas, las vasijas con pedestal, los que no tienen pedestal. Muy interesante comenzar a ver que todo forma parte de un sistema de comunicación, que eso es lo que era. Sí, claro, sí, muchas gracias. Bueno, tenemos 3 preguntas más. Una que tiene que ver con, más específico con este rol de las tejedoras también, ¿no? Y la pregunta es, ¿la representación de las argiopes argentatas y sus tejidos solo tienen relación con el mundo de los muertos o habrá sido, o también deberíamos considerarla como protectora debido a su rol de controladora de plagas? Sí, lo que pasa es que nuevamente también solamente el hecho de hablar de muertos, nuevamente a uno le causa una disonancia, ¿no? Porque si uno nuevamente está frente a un contexto, digamos, de representaciones en el mundo andino, los muertos no están muertos. O sea, los muertos siguen muy activos allá abajo, siguen siendo habitantes de ese otro mundo. Entonces, hacer esa diferencia de que si este animal intermediador que tiene esa capacidad de 2 cosas, ¿eh? Subir y bajar, y matar y proteger, es en sí mismo un animal dual. Voy a decir dual, pero en realidad lo que es que es un animal total. Es un animal que tiene en sí estas nociones de lo que es necesario para que las cosas funcionen. Lo opuesto y complementario. La conexión de mundos diferentes y esta actividad predadora pero a la vez protectora. Las 2 cosas. Es muy interesante. Un animal que tiene vamos a decir, no quiero decir identidad, pero habilidades o en todo caso relaciones parecidas es el búho o las lechuzas. Por eso es que son los chamanes, ¿no? O el dios búho. Son animales que pueden volar hacia arriba, pero a la vez son animales de la noche, y la noche no es el mundo exterior, la noche es el mundo interior. Nuevamente, el búho tiene esa capacidad dual. Justamente en ese curso que hicimos con el profesor Montalbetti era muy curioso porque son 2 animales que tienen estas características, y además cómo se les representa en algunos huacos adoptando posiciones centrales. Es muy interesante. O sea, ahorita no podría explayarme en ese tema, pero justamente viendo el conjunto aparecían estos 2 animales con estas características también. Sí, qué lindo eso. Y bueno, tenemos una pregunta un poco más general. Una persona quisiera saber tu opinión sobre el descubrimiento en el yacimiento de Willamaya, Pataca, de los Andes peruanos. No sé si es que conoces. Lo he visto, para contestar esa pregunta, solamente vi el debate un poco que se armó en Facebook sobre el artículo, ¿no? En donde varios de mis amigos y amigas participaban, y creo que es respecto al tema de que si el rol de cazadores o cazadores, ¿no? También habían cazadoras mujeres, ¿no? Y vi que en realidad habían posiciones, digamos, habían cuestiones contrapuestas sobre el tema. No podría decir que he analizado a fondo la evidencia del hallazgo, solamente me quedé en que era por determinado tipo de hallazgo se podría decir que también las mujeres habrían sido cazadoras, y el otro lado del debate estaba de que por haber aparecido ese artefacto asociado a mujeres no necesariamente quería decir que habían realizado la actividad.
y que habían otro tipo de evidencias, más bien óseas, que podían determinar que efectivamente esa era una actividad realizada por las mujeres. Mi opinión, en realidad, solamente podría añadir al debate lo siguiente: no siempre lo que aparece junto, es un poco el caso de la señora de Cao, ¿no es cierto? No siempre lo que aparece junto quiere decir que esta persona hacía esto, ¿no? Que en realidad a nivel antropológico físico, lo que esa persona hizo se va a registrar en su hueso. Entonces, esa es la evidencia de lo que hizo. Pero ¿con qué querían relacionarlo? Eso con otros artefactos asociados, esto es más, podría ser incluso más simbólico, ¿no es cierto? Para decir en qué contexto está o con qué está vinculado. Ahora, si me preguntan a mí si yo creo que las mujeres éramos cazadoras, o sea, mi pregunta va a ser probablemente sí, ¿no es cierto? O sea, ¿Cómo no? digamos. Sí, bueno, un poco ligada a esa pregunta, es una pregunta personal que te quiero hacer porque yo, la verdad es que he seguido tu trabajo desde muy chiquita, cuando estaba en la universidad, siempre me encantó el Museo Larco por el trabajo que has hecho ahí. Gracias. Y mi pregunta va un poco sobre por qué hablar de estas cosas es importante, ¿no? ¿Por qué hablar del rol de las mujeres en el pasado es importante y de qué manera podemos los arqueólogos y las arqueólogas hacer un mejor trabajo por presentar ese rol, ¿no? Mira, yo creo que la pregunta, Marcela, es primero un poquito más amplia para llegar a eso, que es, yo creo que es muy importante hablar de nuestro pasado porque nos hace realmente recuperar muchas cosas en el presente. Para empezar, es un pasado que no se rompió, o sea, que no tiene una frontera como nos lo han hecho creer. Eso es una primera cosa. O sea, hay una continuidad con cambios, hay una continuidad con cambios. O sea, creo que, por ejemplo, el solo hecho que eso hemos pasado precolombino ya nos pone una limitante y deberíamos decir como culturas originarias, porque finalmente precolombino, como fue antes, después de eso ya no hubo nada y todo cambió, ¿no? O no queda nada, ¿no? Y primero son nuestras culturas originarias que vivieron en ese territorio y han enfrentado problemas, por ejemplo, que todavía hoy día seguimos enfrentando, o sea, cuestiones climáticas, cuestiones ambientales, una relación con nuestros ciclos de agua, que son muy particulares, que hoy en día nos pueden seguir enseñando. O sea, yo creo que conocer el pasado es porque está todavía muy presente una serie de situaciones que podemos aprender a manejar, ¿no? Para corregir en algunos casos o para manejar mejor en el presente. Y respecto al tema femenino, yo diría que lo que nos hace es ver que estamos frente a otra manera de entender también un poco los roles. A mí me encanta, que lo mencioné al comienzo de la presentación, pero no era el caso en esta conversación, digamos, cuando vemos las representaciones, por ejemplo, femeninas en toda la actividad sexual. Porque ahí, por ejemplo, nos damos cuenta de cuánto conocimiento anatómico, detallado, cuán lejano estaba esta manera de entender los cuerpos, de los prejuicios que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una gran riqueza que tenemos entre manos y que podemos usar en el presente para una serie de actividades y de enseñanzas actuales. Alguna vez una consultora ¿cómo se llama? Me acabo de olvidar el nombre de la entidad, pero estaba haciendo una visita con un grupo de chicas de secundaria y dijo, este material es indispensable para las clases de educación sexual, porque claramente aquí se está mostrando que hubo un conocimiento distribuido entre todos y que hubo un gran conocimiento anatómico. Y yo le decía, claro, más allá de que las representaciones sexuales del arte precolombino no sean una foto, lo que sí nos están indicando es que conocían, por ejemplo, y que el cómo entendían el cuerpo humano también nos permite, ¿no?, sacarnos prejuicios, ¿no?, dogmas actuales y eso es nuestro material, es de nosotros, se hizo acá, eso por un lado, ¿no? Y de lo que hemos compartido hoy día, yo creo que nos inspira, yo creo que nos hace recuperar
digamos, la relación con lo que es los lenguajes que tenemos para decir las cosas. Yo creo que el arte o la creatividad, no solamente la palabra, que puede ser muy hermosa y nos puede permitir decir muchas cosas, el acercarnos a nuestro material originario, nuestro material cerámico, tejido, murales, etcétera, nos hace ver que podemos expresarnos de manera creativa hoy en día con mucha riqueza usando un lenguaje nuestro. O sea, podemos recuperar color, diseño, nociones simbólicas, ¿no? De un bagaje tan grande que podemos generar pues una cantidad enorme de propuesta de diseño y de arte hoy en día con profundas raíces y que nos pueden hacer, ya poniéndonos un poquito más en el presente, nos pueden convertir en una gran potencia creativa, ¿no? Porque tenemos el bagaje, está allí. Sí, muchas gracias entonces, Ula, por acompañarnos y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. No sé si es que quieres dar algún último saludo o algún otro comentario antes de despedirnos de quienes nos están acompañando. Sí, bueno, en realidad, primero, disculparme porque yo misma siento mi voz un poco rara. Segundo, también decirles que efectivamente ha sido mi opción el orientar la presentación a este tema en particular, por una razón en particular, y es que creo que se pueden abrir intereses para ampliar algunos temas si es que nos vinculamos un poco más afectivamente con algunos. Y cuando uno presenta, como en este caso yo, más en estos tiempos, tengo una relación, digamos, más apasionada, por así decirlo, con algunos temas que con otros, ¿no? Agradecerles su paciencia, agradecerles su compañía. Me imagino que hay muchísimas preguntas que me gustaría revisar o que Marcela me alcance también después de esta transmisión. Y definitivamente pedirles que nos sigan acompañando a las siguientes conferencias que están muy interesantes y que también ustedes mismos se vinculen con el material. Esta es una invitación a que exploren las páginas de los museos que han puesto a disposición mucho de su material, que tenemos todo el derecho de explorar, de conversar y preguntar desde nuestra propia relación qué es lo que entendemos de lo que está allí presentado y que disfruten de esto que es nuestro patrimonio común y que tenemos pues material como para tener múltiples conversaciones, ¿no? Y reitero mi compromiso por compartir con ustedes a través de Marcela las referencias que están solicitando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ula. Y antes de concluir con la sesión de hoy, les queremos comentar que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en nuestras redes sociales de la institución, tanto Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Y al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos la próxima sesión el jueves 19 de febrero, donde el arqueólogo Ignacio Alba presentará la conferencia Origen y Civilización de la Costa Norte. Y finalmente los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, ¿no? Usar mascarilla, lavarse bien las manos y mantener la distancia física. Pero sin nada más que decir, muchas gracias por su participación, buenas noches y nos vemos el viernes. Hasta luego.